Capítulo 4. Comunismo de fantasía. Los diversos países comunistas experimentaron importantes deficiencias sistémicas. Si bien estos problemas internos se vieron gravemente exacerbados por la destrucción y la amenaza militar impuesta por las potencias capitalistas occidentales, hubo una serie de dificultades que parecían inherentes al propio sistema. El premio a la ineficiencia. Todas las naciones comunistas cargaron el yugo de rígidos sistemas de control económico. La planificación centralizada fue útil e incluso necesaria en el periodo anterior al socialismo de asedio para producir acero, trigo y tanques con el fin de construir una base industrial y resistir el ataque nazi. Pero después obstaculizó el desarrollo y crecimiento tecnológico y demostró ser incapaz de suministrar una gama suficientemente amplia de bienes y servicios de consumo. No se pudo diseñar ningún sistema informático capaz de modelar con precisión una economía vasta e intrincada. Ningún sistema podría recopilar y procesar la inmensa variedad de información detallada necesaria para tomar decisiones correctas sobre millones de tareas de producción. La planificación de arriba hacia abajo sofocó la iniciativa en todo el sistema. El estancamiento se evidenció en el fracaso del liderazgo industrial soviético para aplicar las innovaciones de la revolución científico-tecnológica de los años 1970 y 1980, incluido el uso de la tecnología informática. Aunque los soviéticos produjeron muchos de los mejores matemáticos, físicos y otros científicos del mundo, poco de su trabajo encontró una aplicación concreta. Como dijo con amargura Mikhail Gorbachov ante el 28º Congreso del Partido Comunista en 1990, ya no podemos tolerar el sistema gerencial que rechaza el progreso científico y tecnológico y las nuevas tecnologías, tan caracterizado por la ineficacia de costos, el despilfarro y el desperdicio. No basta con denunciar la ineptitud. También se debe tratar de explicar por qué persistió a pesar de las repetidas exhortaciones de los líderes, desde el mismo Stalin, que estaba enfurecido por los burócratas oportunistas. Una explicación del fracaso del sistema de gestión se puede encontrar en el propio sistema, que creó desincentivos para la innovación. 1. Los gerentes evitaban aquellos atajos tecnológicos que pudiesen conducir a su propia obsolescencia. Muchos de ellos no eran competentes en las nuevas tecnologías y habría sido necesario reemplazarlos. 2. Los gerentes no recibían recompensas por tomar riesgos. Mantuvieron sus puestos sin importar si se desarrollaba tecnología innovadora. Lo mismo aplicó a sus superiores y planificadores centrales. 3. Los suministros necesarios para el cambio tecnológico no estaban disponibles con facilidad. Dado que los insumos estaban fijados por el plan y todos los materiales y la mano de obra estaban totalmente comprometidos, era difícil desviar los recursos hacia la innovación. Además, la experimentación aumentaba el riesgo de no cumplir con las cuotas. 4. No había ningún incentivo para producir mejores máquinas para otras empresas, ya que eso no generaba recompensas para la propia empresa. Muy por el contrario, bajo la presión de obtener resultados cuantitativos, los gerentes a menudo reducían la calidad. 5. Había escasez de piezas de repuesto tanto para la producción industrial como para los bienes de consumo de uso duradero. Debido a que los principales planificadores fijaban precios tan bajos artificialmente para las piezas de repuesto, rara vez era rentable para las fábricas producirlas. 6. Debido a que los productores no pagaban el precio real de las materias primas, el combustible y otros insumos, las empresas a menudo los usaban de manera ineficiente. 7. La capacidad productiva estaba subutilizada. Los problemas de distribución llevaron a un exceso de inventario. Debido a los envíos irregulares, había una tendencia a acaparar más de lo que se podía poner en producción, lo que empeoraba la escasez. 8. Las mejoras en la producción resultaban en el aumento de las cuotas. En efecto, las fábricas bien administradas fueron castigadas con mayores cargas de trabajo. Los de bajo rendimiento fueron recompensados con cuotas más bajas y subsidios estatales.
La irresponsabilidad gerencial era un problema tanto en la agricultura como en la industria. El comentario de un organizador agrícola vietnamita podría describir la situación en la mayoría de los otros países comunistas. La dolorosa lección de la cooperativización agrícola fue que la gerencia no tenía incentivos para tener éxito o producir. En todo caso, la administración de la granja a menudo estaba motivada para proporcionar un producto deficiente. Por ejemplo, dado que los compradores estatales de carne prestaban más atención a la cantidad que a la calidad, los granjeros maximizaban las ganancias produciendo animales más gordos. Puede que a los consumidores no les interese comer carne grasosa, pero ese era su problema. Solo un agricultor tonto o demasiado benigno trabajaría más duro para producir carne de mejor calidad por el privilegio de recibir un pago menor. Como en todos los países, la burocracia tendió a convertirse en un animal que se alimentaba a sí mismo. El personal administrativo aumentó a un ritmo más rápido que los trabajadores productivos. En algunas empresas, el personal administrativo constituía la mitad del número total de trabajadores. Una fábrica con 11.000 trabajadores de producción podría tener un personal administrativo de 5.000, una carga considerable para la productividad. El modo de operación altamente burocrático no permitía una retroalimentación crítica y autocorrectiva. Hubo una escasez generalizada de discusiones que pudiesen responsabilizar a los planificadores y gerentes frente al público. El destino de los soplones era similar en los países comunistas y el nuestro. Aquellos que denunciaron el despilfarro, la incompetencia y la corrupción tenían más probabilidades de correr riesgos que de recibir recompensas. Nadie quiere cuidar el kiosco. Se nos ha enseñado que las personas que viven bajo el comunismo sufren un control totalitario sobre todos los aspectos de la vida, como todavía nos dice la revista Time. Al momento de hablar con las personas que efectivamente viven o vivieron en sociedades comunistas, uno se da cuenta de que no se quejaban tanto del control autoritario, sino de la ausencia de un control responsable. El personal de mantenimiento no estaba en capacidad de realizar las reparaciones necesarias. Los residentes de un nuevo proyecto de vivienda podrían negarse a pagar el alquiler y nadie se molestaría en cobrarlo. Debido a la pésima gestión en la cosecha, el almacenamiento y el transporte, hasta el 30% de todos los productos se perdía entre el campo y la tienda y miles de toneladas de carne se echaban a perder. La gente se quejaba de los baños rotos, los techos con goteras, los vendedores groseros, los productos de mala calidad, el retraso de los trenes, los servicios hospitalarios deficientes y los burócratas corruptos e irresponsables. La corrupción y el favoritismo eran pan de cada día. Estaba el gerente que regularmente robaba la caja, los trabajadores que sustraían alimentos y bienes de las tiendas estatales o suministros de las fábricas para brindar servicios a los hogares privados, para su beneficio personal, los campesinos de las granjas colectivas que deshuesaban partes de los tractores para venderlas en el mercado negro, el director que aceptaba sobornos para colocar personas en la parte superior de una lista de espera para comprar automóviles, y los campesinos que acaparaban ganado para venderlo a la gente del pueblo a 3 veces el precio fijado por el Estado. Difícilmente podríamos decir que todo esto era el comportamiento de un pueblo temeroso de un terrible régimen totalitario. El sistema como tal premiaba la evasión y el incumplimiento. Así, cuanto peor era el desempeño de la granja colectiva, más sustancial es el subsidio y se le exigían menos cuotas de trabajo. Cuanto peor era el desempeño de los plomeros y mecánicos, se les agobiaba menos con solicitudes y cuotas. Cuanto peor era el servicio del restaurante, menor era el número de clientes y más comida sobraba para llevarse a casa o vender en el mercado negro. Lo último que quería el personal del restaurante eran clientes satisfechos que regresaran a cenar a los precios bajos fijados por el gobierno. La disciplina en el trabajo dejaba mucho que desear. Esto no nos debería sorprender demasiado. Estaban el empleado que charlaba interminablemente con un amigo por teléfono mientras una larga fila de personas esperaban el servicio con molestia,
Los dos trabajadores que tardaron 3 días en pintar la pared de un hotel, que debería haber tardado unas cuantas horas, los muchos que salían de sus trabajos para ir de compras. Ese desempeño deficiente en sí mismo contribuyó a la baja productividad y al ciclo de escasez. En 1979, el líder cubano Raúl Castro listó los siguientes abusos: la falta de disciplina, las ausencias injustificadas al trabajo, las pausas deliberadas para no sobrepasar las cuotas, que ya son bajas y bastante pobres en la práctica, para que no se modifiquen. A diferencia del capitalismo, donde la gente en el campo trabajaba una jornada agotadora de 12 horas e incluso más, hay muchos casos hoy, especialmente en la agricultura, de personas que trabajan no más de 4 o 6 horas, con la excepción de los cortadores de caña, y posiblemente un puñado de trabajos más. Sabemos que en muchos casos, los jefes de brigada y capataces hacen un trato con los trabajadores para cumplir la cuota en mediodía, y luego se van a trabajar para la otra mitad, para algún pequeño agricultor privado cercano, para obtener un ingreso extra, o para ir despacio, para cumplir la cuota en 7 u 8 horas, o cubrir 2 o 3 cuotas en un día y reportarlas como otros días de trabajo a los cuales faltarán. Todos estos truquillos presentes en el agro también se encuentran en la industria, los servicios de transporte, los talleres de reparación y muchos otros lugares donde existe compañerismo desenfrenado. Lugares donde tú me haces un favor y yo te lo hago, y donde se hurta a escondidas. Si era despedido, un individuo tenía una garantía constitucional para conseguir otro trabajo y rara vez tenía alguna dificultad para encontrar uno. El mercado laboral tenía un exceso de demanda. Los trabajadores no temían perder sus trabajos, pero los gerentes temían perder a sus mejores trabajadores, y a veces les pagaban en exceso para evitar que se fueran. Sin embargo, con demasiada frecuencia, ni las recompensas monetarias ni el empleo en sí estaban vinculados al desempeño. El empleado dedicado generalmente no ganaba más que el irresponsable. Los holgazanes y ladrones generaban un efecto desmoralizador en aquellos que querían trabajar en serio. El pleno empleo se consiguió empleando una miríada de personas que tenían relativamente poco que hacer. Esto se sumó a la escasez de mano de obra, la baja productividad, la falta de disciplina laboral y la falta de implementación de tecnologías que permitiesen ahorrar mano de obra para maximizar la producción. Los comunistas asumieron que una vez que el capitalismo y los abusos económicos que lo acompañaban fuesen eliminados, y una vez que la producción social fuese comunalizada y la gente contara con cierta medida de seguridad y prosperidad, estarían contentos de cumplir su rol en la división social del trabajo. Esto a menudo no resultó ser así. Las economías comunistas operaban con precios fantasiosos que rara vez guardaban alguna relación con el costo o el valor real. Muchos servicios costosos se proporcionaron casi en su totalidad de forma gratuita, como la educación, la atención médica y la mayoría de los eventos recreativos, deportivos y culturales. La vivienda, el transporte, los servicios públicos y los alimentos básicos estaban fuertemente subsidiados. Mucha gente tenía dinero, pero no lo suficiente como para comprar con él. Los artículos de lujo y de calidad eran difíciles de conseguir debido a sus elevados precios. Todo esto, a su vez, afectó el desempeño laboral. ¿Por qué trabajar duro para ganar más cuando no había tanto para comprar? Los aumentos salariales, cuya función era atraer trabajadores a trabajos desagradables o de bajo prestigio, o servir de incentivos a la producción, solo aumentaron la disparidad entre el poder adquisitivo y la oferta de bienes. Los precios se mantuvieron bajos artificialmente, primero por su dedicación a los principios igualitarios, pero también porque los intentos de reajustarlos provocaron manifestaciones obreras en Polonia, Alemania del Este y la URSS. Debido a eso, en la Unión Soviética y Polonia, el Estado se negó a aumentar el precio del pan, cuyo precio era de unos pocos centavos por barra, aunque costaba menos que el alimento para animales.
El resultado: los agricultores de ambos países compraron el pan para alimentar a sus cerdos. La inflación invisible, un enorme mercado negro e interminables filas para comprar, acompañaron a los rigurosos controles de precios. Se esperaba que los ciudadanos siguieran las reglas y no se aprovecharan del sistema, incluso cuando el sistema como tal invitaba inadvertidamente a que lo hicieran. Se esperaba que desecharan el comportamiento egoísta cuando, de hecho, no había recompensas, sino desventajas al hacer eso. El brutal régimen totalitario era en realidad un abrevadero gigante del que muchos tomaban lo que podían. Había un fuerte descontento por la escasez de productos, las interminables filas para comprar, la espera de 10 años por un automóvil nuevo, la escasez de vivienda que obligaba a las personas solteras a vivir en casa o casarse para calificar para un departamento propio, y los 5 años de espera por ese apartamento. El hacinamiento y la dependencia financiera a los padres a menudo resultaba en divorcio. Estos y otros problemas similares afectaron el compromiso de la gente con el socialismo.